Buenas tardes, mi nombre es Judith Pichardo y les estaré hablando sobre el síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing refleja una constelación de características clínicas que son el resultado de la exposición crónica del exceso de glicocorticoides de cualquier causa. La enfermedad puede ser dependiente de ACTH, recordando que ACTH es la hormona adrenocorticotropa. Entonces, entre los dependientes de esta vamos a encontrar lo que son los adenocarcinomas corticoides hipoficiarios y también vamos a encontrar lo que es la excreción ectópica de ACTH de tumores no hipoficiarios, así como causa iatrógena, es decir, por la administración de glicocorticoides en pacientes con enfermedades inflamatorias. El término enfermedad de Cushing se refiere específicamente al síndrome de Cushing ocasionado por un adenoma hipoficiario corticotrófico. Entonces, en la epidemiología, en general se considera que el síndrome de Cushing es una enfermedad poco común y rara, ya que se presenta una incidencia de 1 a 2 por cada 100.000 habitantes por año. Se ha debatido si el exceso leve de cortisol pudiera ser relevante en pacientes con varias características de Cushing, como son los diabéticos, la obesidad centípetra y edema, aunque esto es como irrelevante debido a que hay muchos pacientes en la población que tienen estas enfermedades y no tienen síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing en general es ocasionado por un adenoma corticotrófico productor de ACTH de la hipófisis. Cabe destacar que fue descrito inicialmente en el año 1912 por Hartley Cushing. Este es más común en mujeres y en prepuberantes jóvenes. También cabe destacar que un 10% de estos van a ser de causas suprarrenales primarias y que la secreción ectópica de ACTH va a ser más común en hombres que en mujeres. Ahora hablando de la etiología, en al menos el 90% de los pacientes con síndrome de Cushing, el exceso de ACTH es ocasionado por un microadenoma hipoficiario corticotrófico con tan solo 1 milímetros de diámetro. Y el otro 10% va a ser causado por macroadenomas hipoficiarios con un diámetro mayor de 1 centímetro, por eso se llaman macroadenomas. Los adenomas hipoficiarios corticotróficos, por lo general, ocurren en forma esporádica y en ocasiones se pueden identificar en neoplasias endocrinas múltiples tipo 1. La producción ectópica de ACTH es ocasionada predominantemente por tumores carcinoides ocultos, con mayor frecuencia en el pulmón, pero también se pueden encontrar en lo que es el páncreas y el timo. A causa de sus tamaños pequeños, estos tumores con frecuencia son difíciles de identificar. El cáncer pulmonar microcítico avanzado puede ocasionar producción ectópica de lo que es la CRH. En casos raros, la producción de CRH, recordando que la CRH es la hormona que activa la ACTH o productora de ACTH, y una combinación de ambas originan lo que es un carcinoma medular de tiroides o un preocromocitoma, perdón por los motores. El último de ellos es secretado por catecolaminas y ACTH en forma simultánea. En cambio, los carcinomas corticos suprarrenales también pueden ocasionar enfermedades independientes de ACTH y con frecuencia son de gran tamaño, produciendo en exceso varias clases de corticosteroides. Las causas del síndrome de Cushing, tenemos las dependientes de ACTH, recordando que la enfermedad de Cushing es producida por un adenoma hipoficiario productor de ACTH, y también el síndrome de secreción ectópica de ACTH por secreción de ACTH por tumores carcinoides como el páncreas, bronquios, cáncer pulmonar microcíticos, carcinoma medular, entre otros. Y las causas independientes de ACTH tenemos adenomas corticos suprarrenales,
carcinomas corticos suprarrenales, y también tenemos causas poco frecuentes que son de hiperplasia suprarrenal macronodular, enfermedades suprarrenales nodulares pigmentadas primarias, etc. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, aquí la vamos a hablar, vamos a mencionar un sistema o compartimento corporal y a la vez se va a mencionar los signos y síntomas. Tenemos la grasa corporal, que va a tener ganancia de peso, obesidad central, cara redonda, tejido adiposo, y también va a presentar lo que es un cuello de búfalo. Va a haber en la piel lo que va a haber ribicundez facial, piel delgada y brillante, hematomas, estrías, púrpuras, acné, entre otras. En el músculo va a haber debilidad, miopatías proximales, en los músculos superiores, tanto en los glúteos, dificultad para subir escaleras, levantarse. En el sistema cardiovascular va a haber hipertensión, hipopotasemia, edemas y arteriosclerosis. En el metabolismo va a haber intolerancia a la glucosa y diabetes. En el sistema reproductor va a haber una disminución de la libido, es decir, la persona no va a tener necesidad sexual, es decir, que no va a sentir deseo. En las mujeres va a haber amenorrea debido a la coacción de la liberadora de gonadotropina mediada por el cortisol. En el sistema nervioso central va a haber irritabilidad emocional, va a haber depresión, psicosis paranoide, entre otras. En lo que es la sangre y el sistema inmunitario, va a haber susceptibilidad aumentada de lo que es infecciones, incremento en el recuento de leucocitos, eosinopenia, hiperregulabilidad de riesgos incrementados con trombosis venosas profundas y embolias pulmonares. En el diagnóstico, el primer paso y más importante para el tratamiento diagnóstico es establecer el diagnóstico correcto. La mayor parte de los errores en la valoración clínica que conducen a estudios de imágenes o cirugías innecesarias por un mal diagnóstico y no llevarse del protocolo diagnóstico. En los pacientes con síndrome de Cushing está indicado realizar estudios para descartar tumoraciones suprarrenales incidentales. También se puede considerar como confirmado el diagnóstico del síndrome de Cushing cuando los resultados varían de varias pruebas, coinciden con dicho trastorno. Esta prueba puede incluir el incremento de las excreciones de cortisol libre en la orina en 24 horas, 3 pruebas separadas, y va a haber administración de desametasona. Ya lo que en el diagnóstico diferencial, aquí lo que la valoración de los pacientes lo va a hacer un endocrinólogo. Este va a confirmar o va a negar el trastorno o síndrome e inicia con el diagnóstico diferencial en el exceso de cortisol, dependiendo de ACTH e independiente de ACTH. En general, las concentraciones de ACTH en el plasma están suprimidas en caso de producción autónoma de cortisol suprarrenal, como consecuencia del aumento de la retroalimentación negativa del hipotálamo y la hipófisis. Los pacientes con síndrome de Cushing dependiente de ACTH tienen una ACTH normal o elevada en el plasma, encontrándose muy altas concentraciones en algunos pacientes con síndrome de secreción ectópica de ACTH. Se debe destacar que pequeñas proporciones de tumores ectópicos productores de ACTH presentan respuestas dinámicas similares en los tumores hipofisiarios corticotróficos. Si ambas pruebas muestran resultados discordantes o existe dudas por parte del endocrinólogo o cualquier médico, el diagnóstico diferencial se va a hacer claramente mediante la obtención de muestras de ambos senos petrosos inferiores en ambos lados, con la toma simultánea de muestras sanguíneas para cuantificar ACTH en el seno petroso inferior derecho e izquierdo y en sangres venosas periféricas, perdón por los motores. Y con esto quiero dar fin a mi exposición. Gracias. Algunas preguntitas las pueden dejar aquí en los comentarios, que se le estaré contestando. Pasen buenas tardes y espero que haya sido de su agrado.